jurídica de la Oficina Nacional de Servicios Civiles de Derecho Público y es una institución descentralizada con autonomía funcional, más no autonomía financiera. ¿Estamos claros, chicos? Vamos a ver si logran captar la información. Bueno, ahí miro un par de likes y vamos a pasar al siguiente punto. Lick, disculpe. Sí, coméntame, Carlos. Buenos días. Una Buenas pregunta, tardes. mucho gusto. Buenas Mucho gusto, tardes a Carlos. todos. Respecto a la autonomía que usted menciona financiera, es porque obviamente ninguna institución, o más bien dicho, toda institución recibe fondos del Estado. A eso se Correcto, refiere con la autonomía. Ahora correcto. bien, el Comité Permanente de Exposiciones o COPEREX o el Parque de la Industria como normalmente se le conoce, entiendo que es una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Economía. Sin Correcto. embargo, ellos funcionan con sus propios ingresos. Es decir, no tiene una fuente 11, 21, sino que funciona a través de la fuente de ingresos, hablando presupuestariamente con la fuente 31, ingresos propios que los genera a través del arrendamiento de sus instalaciones. Podríamos decir que por la parte financiera, el Coperex sí es una entidad autónoma. Fíjate que sería estudiarlo porque si ellos no cuentan con ninguna asignación presupuestaria en un ejercicio fiscal, sí podemos determinar que sea una institución con autonomía financiera. Y de hecho es bien, gracias por hacer el comentario y quiero esa participación con ustedes. Si ustedes tienen conocimiento, pues lo vamos a ir ampliando aquí porque aquí todos estamos para aprender. Es bien curioso porque inclusive nuestra universidad tiene el renglón de fondos privativos, que son los 91 quetzales que pagamos, los 5 quetzales de retrasar, los 5 quetzales de carnet. Esos son fondos privativos que sí pueden manejar, no decirlo a su sabor y antojo, sino con libertad las instituciones, pero nosotros sí tenemos un presupuesto no menor del 5% asignado. Sería de estudiar ese comité que tú mencionas para poder determinar si ellos cuentan con una autonomía financiera. Pero sí es bien curioso. ¿Cuál es el nombre, Carlos? Voy a indagar un poco para poderles ampliar un poco más Es en el una siguiente clase. Comité Permanente de Exposiciones, Coperex o Parque de la Industria, ¿verdad? Como le mencionaba, es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y su Pero fuente de fíjate que creo que financiamiento es la 31. al momento de estar adscrita a un ministerio, creo que sí reciben asignación presupuestaria. Fíjate, es muy raro que alguna Fíjese, institución no Lee, la que reciba. sí, aparecen dentro del decreto que aprueba anualmente el presupuesto general de Entonces, ingresos y egresos del Estado, pero con fuente 31, no una fuente 11 ingresos propios o alguna 21 como el IVA Paz, ¿verdad? sí, el tema del IVAPAS va. Muy bien, vamos a investigar un poco más y los voy a mandar ahí a Gracias, qué Lick, conclusión solo llegamos. como No, pregunta, gracias, consulta o Carlos, por tu aporte, ¿verdad? participación. Muchas gracias. Ahí sí que buen aporte el tema de cómo está administrado el presupuesto dentro del Estado. Carlos, solo tu micrófono para poder continuar. Bueno, entonces si quieren, a partir de ahorita vamos a ver las funciones de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces, si ustedes están realizando anotaciones, para que las vayan tomando en cuenta. La Oficina Nacional del Servicio Civil recibe la Rectoría de la Administración de Recursos Humanos. Entonces, esto quiere decir que esta oficina debe establecer políticas, normas, procedimientos para la gestión del personal del organismo ejecutivo. La ONCE, que es una institución que la verdad vale la pena investigar porque la ONSEC también puede brindar asesoría jurídica a diferentes entidades pertenecientes al Estado. Recuérdense que gobierno y Estado son dos cosas muy diferentes. Entonces, esta principal institución mira por el tema del recurso humano del organismo ejecutivo. Entonces, esa es la primera de las funciones que tiene asignadas. De ahí la gestión de la carrera administrativa, que son el proceso de reclutamiento, selección de personal, concursos de oposición y el ingreso y ascenso dentro de las instituciones y como servidores públicos. Esto aquí suena muy bonito y muy lindo, pero realmente la carrera administrativa se ha venido debilitando conforme avanzan los años por el tema del reglón presupuestario 029 y subgrupo 18, que al final es una simulación laboral
pero que al momento de realizar el tema de prestaciones, montetillos, diferentes beneficios que tienen los servidores y empleados públicos no se les toma en cuenta y por lo mismo se ha venido debilitando la carrera administrativa dentro de la administración pública. También tenemos la función de asesoría y capacitación. Ellos pueden brindar asesoría técnica y capacitación a diferentes departamentos de recursos humanos o de gestión de personal a diferentes instituciones del Estado. También tiene a su tutela la administración de las clases pasivas. Eso lo podemos encontrar regulado en el artículo que tengo en la Constitución. En el artículo 117, dentro de nuestra Constitución, el tema de clases pasivas del Estado, el registro y control de todos los trabajadores del Estado, con los que cuentan las diferentes instituciones de la administración pública, del órgano ejecutivo, y la resolución de conflictos administrativos. Esto es algo bien curioso que vamos a ver hasta el final y espero yo pues nos pueda alcanzar la clase para el tema de los recursos dentro de esta oficina, puesto que el recurso válido en contra de las resoluciones que emite algún órgano de la Oficina Nacional del Servicio Civil es el recurso de apelación y no los recursos ordinarios como revocatoria y reposición contenidos en el decreto 119/96 de la Ley del Contencioso Administrativo. 119/96. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver también en la legislación que existe con respecto al servicio civil. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el ingreso a la carrera administrativa. Solo para hacer un paréntesis, aquí ya terminamos de hablar del origen. Kimberly, no sé si me logras escuchar. No sé si se escucha bien, jóvenes. Carlos, no sé si me puedes confirmar si se escucha bien. Lick, perdone, es que yo no puedo habilitar mi micrófono porque estoy en mi trabajo. Entonces, para hablarle, estoy en mi teléfono y para escucharle estoy en la computadora, Ah, disculpe. va, perfecto, no se preocupe. Pero creo que Kimberly ya me hizo ahí la mención de que ya se escucha mejor. Tenía un poco alejado la cámara. Yo estoy también desde el teléfono. Entonces, para ir concluyendo este primer tema central que vimos el origen de la Oficina Nacional del Servicio Civil, vimos también podemos ver el origen y naturaleza jurídica de la Oficina Nacional del Servicio Civil, las características y las funciones que tiene esta entidad descentralizada perteneciente al gobierno. Entonces, como segundo tema central, vamos a ver el sistema de ingreso al servicio civil, designación de funcionarios, clases de funcionarios en Guatemala. Yo les iba a solicitar que compraran la ley del servicio civil, pero realmente la pueden consultar por los medios digitales que se cuentan hoy en día. Entonces, pues, si ustedes quieren seguir la lectura dentro de la misma ley, pues los invito a que la puedan descargar o la puedan imprimir ustedes en su casa y tenerla a la mano. Esta ley al final les va a servir cuando ustedes tengan que realizar su examen técnico profesional de fase pública porque es una ley que rige, norma y regula el personal dentro de la administración pública, como son los trabajadores. Entonces, el sistema de ingreso a la carrera administrativa está regulado por el decreto 1748, la ley del servicio civil, y su objetivo es garantizar que los puestos sean ocupados por personas que cumplan con los requisitos de capacidad, preparación, eficiencia y honradez a través de un proceso técnico y transparente dentro de las convocatorias. Entonces, vamos a ver el sistema de ingreso al servicio civil y la mayoría de puestos claves. Como primer paso para ingresar a la carrera administrativa del servicio civil es la convocatoria que se realiza de manera pública. Recuerden que todos los actos de la administración pública tienen la obligación de estar a disponibilidad de las personas, de los ciudadanos, de los administrados. Entonces, a pesar que ya en la práctica, les voy a ser muy honesto, muchas convocatorias se suben, pero ya esas plazas tienen dueño, ya tienen postulante, entonces son puras formalidades de trámite que se dan
con tal de cumplir con un proceso, pero realmente la estructura de contratación bajo un personal permanente o de un 021 o 022, pues es muy amañado dentro de la administración pública. No, no vamos a pintar que todo es color de rosa, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la convocatoria, que se puede hacer de manera interna o externa, depende como lo decía la institución. Por experiencia se hace de manera interna para generar la promoción de los trabajadores. Al final el sistema del servicio civil es un sistema también que evalúa mucho la meritocracia de lo que hayan conseguido los trabajadores de inferior nivel para poder subir y aspirar a diferentes puestos. El segundo paso es la recepción de los expedientes, donde la administración pública le puede fijar a usted previos para que usted los pueda subsanar, que no lleve usted su RTO actualizado, que no lleve su finiquito emitido por la Contraloría, que lleve ciertos documentos que al final sí pueden ser subsanados y usted los puede pedir por medio y utilización de su derecho de petición. De ahí viene el examen de credencial, que es la verificación de los documentos y ver que se cumplan con los requisitos que solicita la convocatoria. De ahí vienen las pruebas de oposición. Esto es algo que se escucha bastante en nuestra facultad y creo que muchos de los catedráticos antiguos lo mencionan, que son docentes titulares por oposición. Dentro de la Universidad de San Carlos funciona diferentes tipos de docencia, investigación, docencia auxiliar, docencia interina y docencia titular. La diferencia entre docencia interina y docencia titular es que al docente titular se le asigna cierta cátedra para que ese docente pues, pueda generar experiencia, pueda generar aportes científicos sobre la cátedra que ganó. Y segundo, que ellos son inscritos como un personal permanente. Entonces ellos sí tienen su partida presupuestal y por ende se pueden apegar a los diferentes beneficios con los que cuenta la universidad y su plan de prestaciones, que es uno de los mejores que tiene la administración pública, junto con el del Banco de Guatemala. Entonces, las pruebas de oposición son las evaluaciones que realizan los jurados de oposición para optar a ciertas plazas. De ahí tenemos la entrevista, que se realiza una entrevista para ver si el candidato, el postulante, cuenta con los requisitos de idoneidad. Ya entra uno al siguiente paso, que es la nómina de elegibles, que la Oficina Nacional del Servicio Civil elabora una lista de todos los candidatos que se presentaron y que han superado el proceso de manera efectiva para que ellos puedan ser seleccionados por una plaza. Y de ahí viene el periodo de prueba dentro de la administración pública. Una vez nombrado el funcionario con todas las solemnidades de ley, estas solemnidades se encuentran en la Ley del Servicio Civil y en el reglamento de la Ley del Servicio Civil. Se cumple un periodo de prueba de 3 a 6 meses para ver cómo es el rendimiento del trabajador dentro de la administración pública, dentro de las competencias y calidades que requiere el puesto. Y al final, cuando se evalúa su desempeño, si lo aprueba, se convierte en un empleado regular de carrera administrativa. Vamos a ver los dos tipos de designación de funcionarios que existen según la Ley del Servicio Civil. Si quieren ir apuntando ahí, designación de funcionarios. La designación de funcionarios varía según la clase del funcionario. Y la Ley del Servicio Civil a nosotros nos establece dos mecanismos principales, que es el nombramiento por mérito, que es la mayoría de los funcionarios que están actualmente en la administración pública y son designados por la autoridad nominadora de la institución, basándose en la lista de elegibles que realizó el proceso anteriormente. Esta selección final se basa en la objetividad y desempeño de las pruebas que hayan realizado los postulantes y el nombramiento discrecional. Nombramiento discrecional es exclusivo para ciertos cargos, especialmente de alta jerarquía y confianza, como puede ser su director administrativo, su director de auditoría interna, su director de recursos humanos de la propia institución. Pero este es el tema de la designación de funcionarios que puede llegar a existir, la propia y que es por méritos. Mencionamos anteriormente la meritocracia, que es el tema de cómo uno se gana su lugar, se gana la plaza, y la otra que es un nombramiento discrecional, pero que
abarca, perdón, las diferentes ventajas que tiene la carrera administrativa. Y regularmente este tipo de nombramiento discrecional lo hace el presidente de la República y luego lo realiza cada director o cada ministro, cada secretario, cada gerente general de las empresas que tiene el Estado. Ellos pueden hacer utilización del nombramiento discrecional para los puestos de confianza. Ahorita vamos con las clases de funcionarios. Claudia, creo que estás compartiendo pantalla. Yo para que no se vaya ahí a ver tu privacidad. Gracias, Claudia. Vamos con las clases de funcionarios que nos establece a nosotros la ley del servicio civil. Nuestra ley de servicio civil nos encaja a nosotros tres categorías principales de funcionarios, que es el funcionario por oposición, el funcionario sin oposición y el funcionario exento. Les voy a dar lectura sobre qué significa cada uno y vamos a hablar posteriormente de ello. Servicio por oposición. Abarca la mayor parte del personal del Estado. Su ingreso se realiza a través de un concurso de oposición y tiene estabilidad laboral. Son el pilar de la carrera administrativa. Ejemplo, las secretarias, los oficinistas, contadores y técnicos de diversas áreas. El servidor por oposición es la persona que se gana la plaza, la persona que hizo todo el proceso, que tiene las calidades que regula también el artículo 113, que vamos a ver más adelante, de la Constitución Política de la República de Guatemala. De ahí está el servicio sin oposición. Incluye a funcionarios que desempeñan cargos de confianza, que era lo que les mencionaba en el punto anterior, o de alta dirección. Estos puestos son de libre nombramiento y remoción, lo que significa que el funcionario puede ser nombrado o despedido por la autoridad nominadora, sin necesidad de una causa justificada, como son los ministros, viceministros, directores generales y gobernadores departamentales, o cualquier otro funcionario que sea por medio del nombramiento del presidente, la verdad. Aquí faltan los gerentes de las empresas estatales, de los institutos y de diferentes entidades pertenecientes al organismo ejecutivo. Y el servicio exento, que comprende a un grupo de personas con funciones específicas, como el personal de servicio temporal, asesores de confianza o miembros de juntas directivas. Su contratación suele ser por contrato y no forma parte de la carrera administrativa. Que también a este tipo de servicio exento se le denomina trabajador por planilla, o sea, el personal 021 y 22, si no estoy mal, que son personas que tienen los mismos derechos de un personal permanente, pero están por contrato. No sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente tema central. Lick, disculpe, buenas tardes. Usted dijo artículo 113 de la Constitución, ¿verdad? Se refirió a lo que es optar a, Sí, perdón. es el derecho a optar a empleos o cargos públicos. Muchas gracias, Lick. Sí, César. César, me vas a ayudar un poquito, aprovechando que estás ahí con la disponibilidad del micrófono. ¿Le puedes dar lectura al artículo 113, por favor, de la Constitución? Artículo 113, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Muchas gracias, César, muy amable. Jóvenes, ¿alguna duda que ustedes tengan con lo que acabamos de mencionar sobre la carrera administrativa y las clases de funcionarios y clases de nombramientos? Bueno, creo que no hay ninguna duda. Entonces vamos a tocar el siguiente tema, que es la carrera administrativa como tal. Derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos. Que recuerden que estas responsabilidades pueden ser
pueden ser, perdón, civiles, penales y administrativas. Entonces quiero que aquí sí pongan bastante atención. La definición de la carrera administrativa en Guatemala es un sistema técnico y profesional que rige la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores. Su principal objetivo es profesionalizar la función pública y asegurar el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores y funcionarios públicos en el mérito, que se basa en el mérito. Por eso les mencionaba a ustedes que es un sistema meritocrático. La capacidad y la honradez, y por ello la idoneidad, que son principios que regula nuestra Constitución, que tiene que tener una persona para optar a un cargo o empleo público. Y no la discrecionalidad política, que este es un gran problema que existe dentro de nuestra administración pública, que cambio de gobierno, cambio de personal. Entonces, en muchas instituciones tenemos personal que de verdad deja mucho que desear en el ejercicio de sus funciones. Porque recuérdense que ellos, al momento que ustedes se acercan a realizar alguna diligencia, alguna consulta, ellos tienen la obligación de atenderlos a ustedes porque el salario que ellos devengan es por sus impuestos, por el pago de sus impuestos. Desde la persona que trabaja en economía informal hasta el empresario político, todos en este país pagamos impuestos. Que los evadan es otro tema. Pero todos los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de ustedes atenderles y atenderles bien. Y por esto de la discrecionalidad política es que se ha debilitado mucho la carrera administrativa. La ley del servicio civil es el cuerpo legal que regula la carrera administrativa. Vamos a ver los principios clave de la carrera administrativa. Son tres principios claves. Si ustedes quieren seguir realizando sus anotaciones, que la verdad no creo que lo estén haciendo porque hoy es viernes y los entiendo. El primer principio es la oposición y mérito. Los puestos públicos se adjudican mediante concursos de oposición, asegurando que los más aptos e idóneos ocupen los cargos. La estabilidad laboral de los trabajadores de carrera que gozan este principio en sus puestos y solo pueden ser removidos por causa legal justificada, debidamente probada, protegiendo de despidos injustificados, como pueden ser los cambios de administración o los cambios de gobierno. Y la capacitación y ascenso. El sistema promueve la formación continua del personal. Los ascensos se basan en eficiencia y en el desempeño evaluado, creando una trayectoria de desarrollo profesional. Hay un comentario que se me escucha un poco raro. No sé si César me podrías confirmar si se escucha raro el audio. Sí, Creo hay que la señal, distorsión. jóvenes. Vamos a ver ahorita. No sé si me escuchan ahorita, jóvenes. Vamos a ver. Ahí sí me escuchan. Ahorita vamos, César, solo estamos teniendo aquí problemas técnicos. Jóvenes, ahorita sí se me escucha bien, no hay interrupción en la imagen y en el audio. Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Se escucha bien, licenciado? Todo excelente. Gracias, Mónica. Muy bien, vamos a continuar. Voy a dar lectura otra vez porque creo que no lograron apuntar todos. Son los tres principios claves de la carrera administrativa: oposición y mérito, estabilidad laboral, capacitación y ascenso. Estos son los tres principios claves. Ahorita vamos a... Sí. Capacitación y... Disculpe. Ascenso y ascenso. Gracias. Es una misma, partiendo capacitación bueno. y ascenso. Ajá. Entonces es oposición y mérito, estabilidad laboral y capacitación y ascenso. Esos son los tres principios claves de la carrera administrativa. Vamos a el subtema de los derechos de los servidores públicos. Según la ley del servicio civil, los servidores públicos, y les voy a dar lectura porque realmente esto está legislado en la ley del servicio civil. Como primer punto tenemos el salario justo.
tiene derecho a recibir una remuneración adecuada a las funciones y responsabilidades que ejerce en su cargo. Vacaciones y licencias. Derecho a vacaciones anuales pagadas y a diversas licencias por enfermedad, maternidad o estudio. César, ¿me podrías decir con cuántos días de vacaciones cuenta un trabajador del Estado, por favor? 20 días. Correcto, César, muchas gracias. Y recuérdense que puede haber un tema de 20, 25, 30 días. Depende cuánto tiempo de servicio puede llevar en la institución, pero esto se da por medio de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, vamos con las prestaciones. Ese es otro de los derechos con los que cuentan los servidores y empleados públicos. Gozan de prestaciones sociales como indemnización en caso de despido injustificado y acceso a un régimen de clases pasivas, o sea, pensiones. Libre sindicalización. Este es un tema bien importante, jóvenes, y ustedes lo van a ver más adelante en Derecho Procesal del Trabajo 2. Entre paréntesis, Derecho Procesal Colectivo del Trabajo. La libre sindicalización de los trabajadores del Estado. Pueden organizarse en sindicatos para la defensa de sus derechos laborales y mejoras de garantías salariales. Si quieren, bueno, no es si quieren, hagan la anotación de una vez en los apuntes que están haciendo, pues sí le voy a indicar al licenciado que sí se les haga pregunta y mención de esto en el parcial. ¿Cuál es el decreto 71-86, la ley de sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado? Entonces, por favor. ¿Puede repetirlo, Lick, el decreto, el número del decreto? Decreto número 71-86. Gracias, Lick. Y vamos con un tema amplio y quiero que se genere un poco de participación en esta parte, que son las obligaciones y responsabilidades de las personas que ejercen como servidores o empleados públicos. Los servidores públicos, al manejar el patrimonio y los intereses del Estado, tienen un estricto régimen de responsabilidad que pueden ser de 3 tipos: administrativas, civiles y penales. La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, el decreto 89-2002, complementa la Ley del Servicio Civil, perdón. Es un complemento añadido que se le hace a la Ley del Servicio Civil, el decreto 89-2002, que es la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios. Vamos con la primera de las responsabilidades, la responsabilidad administrativa. No sé si es las redes que tengo yo aquí en casa o todo hay. Sí, César. Fíjate que ahorita ya estoy con datos, se debería escuchar súper. No sé si, bueno, creo que los likes sí se escucha bien. Jóvenes, ¿puedo continuar? Muy bien, muchas gracias. La responsabilidad administrativa es el primer tipo de responsabilidades que vamos a mencionar el día de hoy, que surge de la inobservancia o incumplimiento de los deberes y funciones inherentes al cargo, o sea, para lo que fue contratado y para lo que fue nombrado o designado. Se sanciona internamente por la autoridad superior o la Oficina Nacional de Servicio Civil, ANSEC. Las sanciones pueden ir desde una amonestación verbal o escrita o hasta la destitución del cargo. ¿Estamos claros con el primer tipo de responsabilidad, jóvenes? Bueno, si no hay interrogantes, vamos a proceder a la responsabilidad civil. Se activa cuando la acción u omisión del servicio público causa un daño o perjuicio patrimonial al Estado o a un particular. La finalidad es resarcir el daño causado, por ejemplo, un funcionario que por negligencia causa la pérdida de bienes públicos. Esto es algo bien interesante en nuestro país porque a comparación de México nosotros no tenemos una ley que regule la responsabilidad civil de las acciones que cometen en el cargo o en el puesto los empleados y funcionarios públicos. Tampoco hay una ley que regule la responsabilidad estatal cuando se incurre en algún tipo de irresponsabilidad. Diego Portillo, buenas noches, adelante. Buenas noches, Pablo. La responsabilidad solidaria no entra ahí. No se te escucha bien, Diego. No sé si puedes hablar. La responsabilidad solidaria no entra ahí.
Fíjate que realmente es responsabilidad civil, la solidaria es un tema completamente distinto, que se ha intentado sustituir por la responsabilidad civil, pero realmente una responsabilidad civil establecida en una ley no se tiene en Guatemala. Gracias. Muy bien, Diego. Y vamos con la más temida por muchos de los funcionarios y empleados públicos, pero es la que más se logran salvar, la verdad, que es la responsabilidad penal. Una aceptación de cargos, conmuta de pena y listo. Y si no se les aplicó una... ¿Qué dice el artículo 52 del Código Penal? Las inhabilitaciones, si no se le inhabilitó para el ejercicio del cargo público, pueden seguir haciendo lo que quieran hacer dentro de la administración pública. Entonces, la responsabilidad penal se genera cuando la conducta del servidor público es un delito o está tipificada en el Código Penal. Estos delitos, conocidos como delitos contra la administración pública, incluyen los siguientes delitos. Por favor, jóvenes, vayamos haciendo anotaciones de lo que estamos viendo. Como primer punto, el abuso de autoridad, que es cuando un funcionario se extralimita en sus funciones o comete actos arbitrarios contrarios a la ley. El peculado, la apropiación o malversación de fondos o bienes públicos. Y el delito de cohecho, cuando un funcionario público recibe dinero, dádivas o beneficios a cambio de realizar u omitir un acto que tiene la competencia de resolver su cargo. Estas responsabilidades son independientes una de la otra. Puede un funcionario tener responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esto significa que un servidor público no puede enfrentar sanciones administrativas, ser obligado a pagar por los daños causados y además de ser condenado en sentencia a prisión por las mismas acciones. ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de pasar al siguiente tema. Ya nos falta poco para finalizar. ¿Alguna duda, jóvenes? Espero que estén anotando, porque al final decisión si se les comparte el documento va a ser del licenciado, compañeros. Bueno, Diego, no sé si vas a realizar alguna pregunta. Si es así, Diego, te dejo el uso de la palabra. Me entra la duda con lo penal, con lo del antejuicio. Sí, ahorita vamos a explicar eso, solo dame un momentito. Sí, el antejuicio es una ley que protege a los empleados y funcionarios públicos, pero recordate que no todos los funcionarios y empleados públicos gozan de un derecho de antejuicio. La verdad es de que este tipo de responsabilidades sí van dirigidas a todas las personas que perciben un salario y están contratados como tal, como un trabajador del Estado. Pero dentro de estos mismos funcionarios y empleados públicos existen funcionarios de alto grado, de alta categoría, que sí gozan de esta garantía que es el derecho de antejuicio. Entonces, por ejemplo, si sos supongamos un ejemplo práctico, si se te logra comprobar que al tú ser auxiliar jurídico 3 dentro del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, recibiste dádivas, recibiste dinero, recibiste alguna compensación por votar a favor de una sociedad o de un particular dentro de una junta de licitación y se te llega a comprobar, esa persona no goza de derecho a antejuicio. A comparación del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que ellos sí gozan de esa protección. No sé si está aclarada tu duda, Diego. Sí, gracias. Muy bien. Lick, disculpe. Sí. Adelante, Carlos. Gracias. Solo un comentario y una duda. El comentario va enfocado que tengo entendido, o más bien los funcionarios y empleados públicos debemos o estamos obligados a rendir cuentas hasta por 20 años.
Correcto, esa es la responsabilidad que se tiene, que es hasta 20 años, correcto. Y Ok. al momento de ustedes de tomar posesión de un cargo deben de llenar una declaración patrimonial. Sí, esto es al hacer al hacer la toma de posesión, tanto con la entrega de cargo. O sea, hay una Correcto, apertura y cierre de la declaración de probidad que usted menciona. correcto. Y la consulta era, estas definiciones que dio de las distintos tipos de responsabilidades, ¿están en algún artículo de la ley o es definiciones del documento que van a compartir? Son definiciones del documento que voy a compartir y también recordemos, jóvenes, y esto me pasó a mí especialmente en derecho procesal administrativo, que muchos principios del derecho administrativo no están contenidos en una ley, son parte de la teoría y son parte de todo lo que engloba la investigación del derecho administrativo como tal, tanto en su parte sustantiva como en la resolución de controversias. Entonces, no sé si queda aclarada tu duda, Carlos. Sí, Link, muchas gracias y aprovecho entonces para pedirle si nos lo puede compartir. Sí, Gracias. sí, con mucho gusto. Yo solo tengo la autorización del licenciado y con mucho gusto se los hago mención. Carlos, no sé si está tu constitución a la mano. Sí, licenciado, la tengo aquí a la mano. Puedes leer el párrafo segundo del artículo 155, por favor. Ok, permítame, solo lo ubico. No te da pena. Perdón, Eli, ¿qué párrafo me dijo? Segundo del artículo 155 de la Constitución. Perfecto. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad civil administrativa la responsabilidad civil de los empleados y funcionarios públicos prescribe a los 20 años. Esa es la definición que tenemos que tener. Creo que también de acuerdo a mis apuntes está el artículo 110 de la ley de probidad, Lic. Correcto, de la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos. Ok, para relacionarlos. Gracias, Lic. Sí, para concatenarlos. Y ustedes dirán, eh, Pablo dijo que no está regulada la responsabilidad civil y está en la Constitución, sí, pero en la Constitución también tenemos el tema de las aguas, de la ley de aguas y tampoco tenemos ley de aguas. Entonces son muchas cosas que no se han logrado legislar, como es el tema de acá. Y si ustedes quieren investigar o les gusta el derecho administrativo, les dejo de tarea o la espinita ahí que ustedes investiguen la responsabilidad patrimonial del Estado en los Estados Federados de México. Entonces vamos a dar continuación al siguiente tema, que es el tema más amplio y creo que por el tiempo este va a ser el último que abarquemos, que es el análisis al marco legal del servicio civil en Guatemala. Acá sí, por favor, mucha atención, porque vamos a hablar de todo el respaldo de ley que tiene el servicio civil en nuestro país. Partamos que el marco legal el marco legal del servicio civil en Guatemala es un pilar fundamental, porque recordemos que los empleados y funcionarios públicos podemos hacer únicamente lo que la ley nos permita, contrario a los ciudadanos que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Entonces, por eso es de que antes de entrar en vigencia, vamos a hablar un poquito de historia, la Constitución de 1985 y de hecho muchos tribunales que resolvían resoluciones que generaban cierto desacuerdo con la persona a la que se le resolvía, la autoridad, era que antes los tribunales contencioso administrativos y la administración pública se basaba únicamente en el principio de legalidad. Esto quería decir que se encerraban a lo que decía la ley. A partir de la vigencia de la Constitución de Yasmin, por favor, puedes desactivar tu micrófono. Gracias. Muy amable. A partir de la Constitución de 1985 se tienen dos principios que rigen el derecho administrativo: el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Entonces, dejando eso de un lado, un dato ahí interesante que espero les pueda servir más adelante. Partamos que al realizar nosotros el análisis del marco legal, el primer
la primera legislación que nosotros vamos a consultar con respecto al empleo dentro de la función pública es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ahorita vamos a conocer el fundamento constitucional del servicio civil dentro de nuestro país, que es el artículo 113 y específicamente la sección 9 de la Constitución denominada Trabajadores del Estado. Yasmin, no sé si puedes dar lectura al artículo 113 de la Constitución, si fueras tan amable. Yasmin, buenas noches. ¿Puedo intervenir yo? Disculpe. Carlos, fíjate que yo agradezco mucho tu participación, pero en esta clase hay más de 40 alumnos, entonces Perdón, perdón, ¿oí? quiero que puedan participar tus demás compañeros. César ya participó también. Mónica Sujei, no sé si puedes participar. O bueno, Sharon Vázquez. Ay, perdón, Lick. Sharon Vázquez, no sé si estás en la disponibilidad de participar. Sí, Ok, pero la compañera sí. ok, si quieres tú y a ella le voy a dar otro artículo. Ok, artículo 113 de la Constitución. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Ok, muchas gracias Sharon por tu participación. ¿Cuál es tu número de carnet, Sharon? Es 2022 Ajá. 09740. 740, ok. Antes de seguir con la siguiente participación, César, ¿cuál es tu número de carnet? ¿Tú estuviste participando? César Chili, creo que es tu apellido. Sí, ajá. 2010, Ajá, 17714. ok. Carlos, ¿cuál es tu número de carnet? Gracias, Lick. 1995-22048. Muchas gracias. Y Mónica, vas a darle lectura al artículo 108 y posterior a eso me vas a dar tu número de carnet, por favor. Muy bien, Lick. Me dijo 108. Correcto, con el epígrafe y el contenido. Ok. Adelante, Mónica. Ok. Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Segundo párrafo. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciben prestaciones que superan a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. Muchas gracias. Francisco, no sé si estás en... Mónica, solo tu número de carnet, disculpa. Ok, 2023 Ajá. 01885. Ok. Francisco, no sé si estás en la disponibilidad de poder participar en clase. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, así es. Sí, le puedes dar lectura al artículo 109, por favor. Ok. De la Artículo 100. Constitución. Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que elaboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado. Muchas gracias. ¿Cuál es tu número de carnet de Francisco, perdón? Es 2023-01-356. Muchas gracias. Entonces, con esto finalizamos la participación en clase. Solo dame un momentito que voy a ir a regañar a mi perrito que está ladrando.
Disculpen ahí la pausa humorística que tuve que hacer, pero si no iban a escuchar ladridos el resto de la clase. Bueno, entonces agotamos el fundamento constitucional. Realicen esta anotación. Constitución Política de la República de Guatemala, sección 9, Trabajadores del Estado, artículo 107 al 117, por favor. Vamos a conocer el siguiente marco regulatorio, el marco legal del servicio civil en Guatemala, que es propiamente la Ley del Servicio Civil, el decreto 1748. Y esta es la norma principal y rectora. Solo déjeme un momentito. Ahí está. Principal y rectora, del servicio civil en nuestro país. Fue emitida en 1968 y sus objetivos son los siguientes: garantizar la eficiencia de los servidores públicos, proteger la dignidad de los trabajadores del Estado, remuneración justa y la estabilidad laboral para ellos. No sé si quieren que los vuelva a repetir para que ustedes los puedan anotar. Con mucho gusto lo hago. Sí, porfa, Lick. Muy bien. Garantizar la eficiencia de los servicios públicos. Ese es su principal objetivo. El segundo objetivo es proteger la dignidad de los trabajadores del Estado. El tercer objetivo es la remuneración justa a estos trabajadores del Estado, o remuneración justa, como ustedes lo quieran escribir, y la estabilidad para estos mismos trabajadores. Aquí vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que vimos anteriormente, puesto que se nos habla que la ley clasifica a los servidores públicos en diferentes categorías y son las 3 que mencioné con anterioridad: servicio por oposición, servicio sin oposición y servicio exento. Creo que eso ya solo hace mención, que lo vimos en el tema de la carrera administrativa. Y con eso estaríamos conociendo el segundo cuerpo legal que respalda el servicio civil en nuestro país. El siguiente es el reglamento de la ley del servicio civil, y si quieren anótenlo: Acuerdo Gubernativo 18-98, emitido por el presidente constitucional de la República de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen. Acuerdo Gubernativo 18-98. No sé si ya lo apuntaron, chicos. Que recuérdense que el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes que emite el Legislativo. Este reglamento es un complemento esencial a la ley, aprobado en 1998 por el presidente Arzú. Detalla los procedimientos y normativas para la aplicación de la ley del servicio civil. Y esto incluye 4 aspectos grandes, que es el proceso de selección y reclutamiento, la evaluación de desempeño, normas de ascenso, traslado y permutas, y el régimen disciplinario de los trabajadores del Estado. Entonces voy a volver a repetir para los compañeros que están haciendo sus anotaciones. El reglamento de la ley contiene principalmente el proceso de selección y reclutamiento, la evaluación de desempeño, normas de ascenso, traslado y permutas, y régimen disciplinario. Estos son los 4 aspectos que regula el reglamento de la ley. Y con esto estaríamos finalizando el tercer cuerpo legal que le da respaldo al servicio civil en nuestro país. Pero nada de esto sería posible si no existiera una autoridad superior, una institución. Y por ello vamos a hablar de la institucionalidad del servicio civil. El marco legal se apoya de 2 órganos claves y esenciales para la función. Esto quiere decir que esta misma ley crea su autoridad, que en este caso es la Oficina Nacional del Servicio Civil, o mejor denominada, o mejor conocida como ONSEC, y la Junta Nacional de Servicio Civil, que es el órgano supremo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Entonces, recordemos la jerarquía administrativa y cómo están constituidas las instituciones pertenecientes a la administración pública. Vamos a hablar del primero. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el ente rector y ejecutivo. Su función principal es la de administrar la ley del servicio civil, incluyendo la coordinación de los procesos de selección, la gestión de los expedientes de personal y la asesoría a instituciones públicas. Entonces, las instituciones públicas que no son pertenecientes al organismo ejecutivo le pueden pedir opinión, le pueden pedir asesoría a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y como siguiente órgano dentro de la institucionalidad del servicio civil es la Junta Nacional del Servicio Civil, que es un órgano colegiado con facultades resolutivas y de apelación. O sea, recordemos que usted como ciudadano tiene derecho a reclamar algo que a usted le resolvió según su criterio en contra de usted a una autoridad. Y aquí entra en función el recurso de revocatoria y reposición. Y estos recursos ordinarios, y por favor quiero que hagan ahí la anotación porque esto lo van a ver ustedes en procesal administrativo. Los recursos ordinarios están contenidos en el decreto 119/96, la ley de lo contencioso administrativo. Pero esta misma ley le indica a usted que esta ley solo va a ser para las entidades que no tienen en su propia ley regulado algún proceso de inconformidad con las resoluciones que ellas emitan. En este caso, la ley del servicio civil sí contempla un recurso y es el recurso de apelación. Eso lo vamos a ver más adelante, que es el último tema. Primero Dios nos da tiempo de abarcar todo el contenido. Entonces vamos a seguir con la Junta Nacional del Servicio Civil. Resuelven los recursos de apelación de los servidores públicos. Con el recurso de destitución, sus resoluciones son definitivas, salvo en el caso de despido que pueden ser llevados a la vía judicial. Hay diferentes desafíos y críticas que se tienen que hacer al cuerpo normativo del servicio civil en nuestro país. Vamos a quitar el saco, jóvenes, que qué calor. Ay. Que a pesar de la existencia de todo este cuerpo legal que acabamos de mencionar, el sistema de servicio civil en nuestro país afronta grandes desafíos. El primero es la dispersión normativa, que existen muchas leyes que pueden de manera complementaria apoyar a la ley del servicio civil y pueden generar incoherencia o complejidad en la aplicación o inclusive ambigüedad. Eso es algo que se da entre las leyes. La centralización, que esta es una entidad que se maneja de esta manera, depende del gobierno en turno, entonces eso genera hasta cierto punto un desgaste institucional. La politización propia de la institución, que esto viene en cada cambio de gobierno, que a pesar de que la misma ley promueve el mérito, esto ustedes sabemos que es un secreto a voces, que dentro de la administración pública lo que menos existe es la meritocracia, lo que más existe es esto. Y la ineficiencia en la gestión que realiza la institución, que es la burocracia y la falta de actualización de los procesos, pueden afectar la eficiencia de la administración pública. Entonces, para ir concluyendo, y esta es una definición personal que yo se las quise dar, que es: el marco legal del servicio civil en Guatemala es una estructura completa que busca profesionalizar y dignificar la función pública. Sin embargo, su eficacia y aplicación práctica son objetos de debate debido a los desafíos persistentes en la administración del personal estatal. Tomemos en cuenta que la ley del servicio civil fue creada en el año 1968 y a la actualidad debe ser reformada como muchas de las leyes que actualmente están en vigencia en nuestro país. Y como último, vamos a entrar a conocer, y si nos va a dar tiempo, esto lo voy a tratar de abordar lo más pronto posible, el último tema central, que es los medios de impugnación según la ley del servicio civil. Solo antes de, no sé si quedó alguna duda con respecto al análisis del marco legal que acabamos de realizar, jóvenes.
Bueno, todo claro. Vamos a entrar a conocer el último tema central, que son los medios de impugnación según la ley del servicio civil. Los medios de impugnación o recursos administrativos son las herramientas que tienen los servidores públicos para oponerse a una resolución que les cause perjuicio, y esta se resuelve por medio del recurso de apelación. Este recurso se puede interponer en varios casos, que son los siguientes: la destitución, decisiones sobre traslados y decisiones sobre la admisión y calificación de pruebas. Bajo estos tres términos es que se puede interponer el recurso de apelación. La destitución es el medio para impugnar la resolución de la destitución, valga la redundancia. Los servidores públicos afectados por un traslado que no estén de acuerdo con la decisión pueden apelar ante la Junta Nacional del Servicio Civil, que es en el tema de los traslados, que recuérdense que muchas veces dentro de la administración pública se estipula que un traslado es un despido indirecto. Y las decisiones sobre la admisión y calificación de pruebas. Las personas que se consideren perjudicadas por una decisión de la Oficina Nacional del Servicio Civil en cuanto a la admisión y calificación de exámenes tienen el derecho a apelar. El procedimiento del recurso de apelación es el siguiente. El plazo para usted interponerlo es de 3 días siguientes a la notificación de la resolución. Esto quiere decir que si a mí en horas hábiles me notificaron el día de hoy un traslado de la sede a la sede departamental de Quiché, yo tengo el día martes, el día miércoles y el día jueves para interponer yo un recurso de apelación. Cuando ustedes tengan dudas sobre los plazos, la ley supletoria por excelencia es la ley del organismo judicial. Y en el caso de los recursos, pues también supletoriamente ya el contencioso administrativo utiliza el Código Procesal Civil y Mercantil, pero no les voy a hablar de eso porque yo sé que ustedes no han recibido aún derecho procesal civil. Pero cuando ustedes tengan dudas respecto a plazos, respecto a diferentes dudas que puedan surgir al planteamiento de un recurso, pueden usar la ley del organismo judicial para poderse apoyar en ella, pero las mismas leyes administrativas, leyes gubernamentales, pues estipulan claramente cuál es la modalidad de presentación de los recursos. De ahí se emite la resolución, que la Junta Nacional del Servicio Civil es el órgano competente para resolver el recurso. Recuérdense que si usted realiza una petición, la autoridad le tiene que resolver. Y por último, existe la vía judicial, que las resoluciones de la Junta Nacional del Servicio Civil tienen carácter de definitivas. Le da una definitividad del proceso administrativo. Son las excepciones, con las excepciones de las resoluciones de destitución, que es un despido realmente, pero en el tema de la administración pública se le conoce como destitución, las cuales son discutidas ante tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, quiero aclararles cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. El plazo para que una persona que no está de acuerdo con una resolución que emitió una autoridad en materia de servicio civil puede presentar su recurso de apelación dentro de los 3 días posteriores de la notificación de la resolución. La resolución y el trámite lo admite la Junta Nacional de Servicio Civil, y esta junta, la resolución que vaya a emitir es de carácter definitivo. O sea, esta resolución a ustedes les da una definitividad administrativa. O sea, el proceso administrativo finalizó. ¿Y qué pasa cuando ustedes no están de acuerdo? Porque realmente lo que pasa en la administración pública es que la autoridad superior le da una medio leída y dice lo que dijo la autoridad que tiene como subordinado. Existe la vía judicial, la vía contencioso administrativo, a excepción de las destituciones, entre paréntesis, despidos, que estas por su propia naturaleza son ante tribunales de trabajo y previsión social. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ya vamos finalizando.
Dudas, jóvenes, para ir terminando. Bueno, esto ya es lo último que vamos a mencionar y esto de igual manera fue un planteamiento propio que yo les hice. Es importante señalar que la Ley de Servicio Civil y sus reglamentos son el marco legal que rige estos procedimientos. Los recursos de revocatoria y reposición, que son los recursos ordinarios contenidos en el 119.96, la Ley de lo Contencioso Administrativo, son los medios ordinarios de impugnación, son recursos ordinarios, porque cuando una ley o una institución no tiene no tiene legislada su manera de apelar las resoluciones, se van supletoriamente a esta ley, la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y la verdad es que la mayoría de controversias de la administración pública central, o sea, del Ejecutivo, se resuelven por medio de esta ley. Contenidos en el decreto número 219/96 no aplican en esta legislación en materia laboral y en tema de servicio civil, donde el recurso de apelación es el medio específico y principal. Entonces recuérdense, el recurso que es admisible dentro de las resoluciones que emita la Oficina Nacional del Servicio Civil es el recurso de apelación, puesto que en el artículo 79, 80 y 81 la misma ley lo regula. Vamos con el último planteamiento que les hice, que es el recurso de apelación es un recurso vertical. Entonces se van a preguntar por qué. Y de alzada. Es conocido y resuelto por el órgano con superior jerárquico de la autoridad administrativa que emite la resolución en la que no se está de acuerdo. En este caso, la Junta Nacional del Servicio Civil. Entonces, la verdad no sé cómo esté constituida la estructura orgánica, la estructura operativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero tengo una idea a lo lejos de cómo está. Por ejemplo, si a usted el departamento de clases pasivas le deniega su jubilación, usted tiene 3 días para interponer un recurso de apelación y este recurso sube, por eso es de alzada, a la Junta Nacional del Servicio Civil para que ellos conozcan y resuelvan. 99,9 de los casos van a resolver igual que como lo resolvió el órgano de la administración pública, que es tema de controversia. Entonces, al momento que ya esté firme la resolución, la Junta Nacional del Servicio Civil le da fin al proceso administrativo y usted tiene el plazo de 90 días para plantear el contencioso administrativo, que ya es judicializar una resolución administrativa que cause estado. Como complemento a este último tema, les dejo de tarea que le den lectura al artículo 79, 80 y 81 de la Ley del Servicio Civil y al artículo 17 y 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Para ir finalizando, les quiero dejar una frase bien bonita que me gustó y que encontré en lo que le realizaba esta clase, que muchas gracias al licenciado Miguel por dejarme impartírselas el día de hoy, que es: la educación no cambia el mundo. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su amable participación, a todos los compañeros. Aquí los apunté a los compañeros que nos estuvieron apoyando a lo largo de la clase y pues en lo que yo les pueda servir a ustedes, estoy a la orden. No sé si quedó alguna duda, jóvenes, antes de que finalicemos. Cabal, quedó el tiempo estipulado que yo tenía para impartir la clase. Marjorie, adelante, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Será que le podrías dar lectura a los artículos que tenemos que leer? Disculpa. Sí, con mucho gusto. Es el artículo 79, 80, 81 de la Ley de Servicio Civil, o algún compañero que lo pueda ubicar en el chat también, y 17 y 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Únicamente. Gracias. Muy bien.
Jóvenes, por favor, antes de que se me desconecten y se vayan a su otra clase, les voy a robar 2 minutitos. En el examen pude ver que muchos de ustedes se perdieron, la verdad, porque esa es la palabra, se perdieron con ubicar los artículos de la Constitución que se dieron en clase. Hubieron compañeros que colocaron que el artículo que regula los trabajadores del Estado era el 141 y el 141 habla sobre la soberanía. Y creo que no pueden decir que no saben porque realmente en laboral ustedes ven los artículos del derecho al trabajo y los artículos de trabajadores del Estado. Entonces, por favor, mantengamos esa congruencia de poner atención en cada una de sus clases porque al final el derecho administrativo va concatenado a diferentes materias. Es específicamente en la laboral y en la penal porque ambas pertenecen al derecho público. Entonces, por favor, jóvenes, tengan presente eso, repasen, estudian, leen, no se queden solo con lo que se imparte en clase, sino que generen esa espinita de seguir buscando más conocimiento. Eso es lo que les quiero decir a todos el día de hoy. Para mí ha sido un placer poder acompañarlos con esta clase del servicio civil, que gracias al licenciado Simón que me dio la oportunidad desde el día miércoles que me avisó para prepararles el material y realizar una investigación buena. Disculpen que no tengamos presentaciones. Yo sí soy un poco enemigo de leer el tema de presentaciones, pero sí les tenemos el material listo. Yo se lo voy a enviar al licenciado para que me dé la autorización de compartírselos y que puedan ustedes estudiar un poco más y darle más lectura al servicio civil y su relación con la administración pública. Que pasen un bendecido fin de semana, una bendecida noche. Recuérdense no pasarse de tragos, no portarse mal y el día martes regresamos a clases de manera virtual. Que tengan todos una feliz noche, bendecido fin de semana y bendecidas fiestas patrias, compañeros. Nos vemos. Feliz noche, licenciado.